Hola amigos de YouTube, nosotros somos estudiantes del TESI, Tecnológico de Estudios Superiores Ixtapaluca. Somos alumnos del sexto semestre de la carrera de Ingeniería Biomédica para la materia de Señales y Sistemas, impartida por el ingeniero biomédico Mario Alain González Rivera. Se darán a conocer temas sobre la transformada de Fourier y la transformada inversa de Fourier. El equipo está compuesto por Ramos Suárez Ana Rosa, Ramos Suárez Montserrat, Rubio Velázquez Brenda Itzel y Julio César Charola González. Y a continuación se dará una introducción sobre las señales. Las señales se clasificarán en continuas y discretas, donde a su vez las señales continuas se dividirán en periódicas y aperiódicas, donde las señales periódicas dependerán de la frecuencia y las aperiódicas del tiempo. Por otro lado, se encuentran las señales discretas, que de igual manera se van a dividir en periódicas y aperiódicas, donde la periódica va a depender de la frecuencia y la periódica del tiempo. Asimismo, les dejamos las fórmulas dependiendo de cada una de las señales. Bueno, para empezar a ver lo que es la transformada de Fourier es necesario definirla. Por lo tanto, una característica importante de la representación de la serie de Fourier y una señal periódica es la descripción de dicha señal en términos de contenido de frecuencia, dado por los componentes sinusoidales. Es entonces cuando surge la pregunta de si las señales no periódicas, también conocidas como señales sin periodo, pueden describirse en términos de contenido de frecuencia. La respuesta es sí, y la construcción analítica para hacerlo es la transformada de Fourier. Como veremos, los componentes de frecuencia de señales no periódicas están definidas para todos los valores reales de la variable de frecuencia, W y Y, no solo por los valores discretos de V, como en el caso de una señal periódica. En otras palabras, el espectro para una señal no periódica no es el espectro de línea, a menos que la señal sea igual a la suma de sinusoides. Dado una señal X que depende del tiempo, la transformada de Fourier X dependerá de la frecuencia. A su vez, X dependerá del tiempo. Está definida para que sea la función de frecuencia, donde W es la variable continua de frecuencia. A continuación se muestran las fórmulas de cada una. La serie de Fourier nos permite obtener una representación en el dominio de la frecuencia de funciones periódicas. La definiremos como f de t. Ahora nos surge una pregunta. ¿Es posible extender de alguna manera las series de Fourier para obtener una representación en el dominio de la frecuencia de funciones no periódicas? Para esto, consideremos la siguiente función periódica, de periodo t2, en un tren de pulsos de amplitud 1 con un ancho p y su periodo t. Cuando f de t sea 0, quedará definida como menos t sobre 2 menor a t, que a su vez sea menor a menos p sobre 2. Cuando f de t sea 1, quedará como menos p menor a t y a su vez será menor a p sobre 2. Cuando f de t sea 0, será igual a p sobre 2 menor a t y a su vez sea menor a t sobre 2. Por otra parte, los coeficientes de la serie compleja de Fourier, en este caso, resultan puramente reales. Un ejemplo de ellos es C subíndice n, que es igual a P sobre T multiplicado por seno de n de la frecuencia angular P sobre 2, entre n de la frecuencia angular P sobre 2. En este espectro de la frecuencia correspondiente lo obtenemos, en este caso, graficando C subíndice n contra Wn
de la frecuencia angular. Espectro del tren del pulso para P igual a 1 y T igual a 2. En la gráfica se pueden mostrar los ejes Y y los ejes X. En los ejes X se encuentra C sub índice n y en los XY Wn de la frecuencia angular. Dados los conocimientos previamente adquiridos, responde a la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si el tren de pulso aumenta? Observa las siguientes gráficas que se te mostrarán a continuación. En el límite, cuando t tiende a infinito, la función deja de ser periódica. Observa la siguiente figura, en donde dice que p va a ser igual a 1 y t va a ser igual al infinito. ¿Qué pasa con los coeficientes de la serie de Fourier? Si se hace t muy grande, en este caso cuando tiende a infinito, el espectro se vuelve continuo, entonces dejará de ser una señal periódica y pasará a ser una señal continua. Y en la siguiente gráfica se enseña una señal continua, en donde p es igual a 1 y t ya tiene un valor, que es igual a 500. Cuando la función f de t no periódica en el dominio de la frecuencia, no como una suma de armónicas de frecuencia de n a la frecuencia angular, sino como una función continua de la frecuencia w. A continuación se mostrará la serie. Al cambiar la variable discreta n de la frecuencia periódica cuando t tiende a infinito por la variable continua w, se transforma en una integral de la siguiente manera. Es decir, en la primera ecuación es la identidad de Fourier o antitransformada de Fourier, en donde en la segunda ecuación se muestra la transformada de Fourier. Estas dos expresiones nos permiten calcular la expresión f, que depende de w, dominio de la frecuencia, a partir de f, que depende de t, dominio del tiempo, y viceversa. En la siguiente imagen se muestran las ecuaciones de la transformada de Fourier y de la transformada inversa de Fourier. Como nos podremos dar cuenta, en la transformada de Fourier, la transformada va a estar dependiendo de la frecuencia y la transformada inversa de Fourier va a estar dependiendo del tiempo. A la función fw se le llama la transformada de Fourier de f de t y se denota por f. Nos damos cuenta en la primera expresión y en forma similar a la expresión se nos permite obtener f de t a partir de f de t. Se llama la transformada inversa de Fourier y se denota por f a la menos 1 y queda definida de la siguiente manera. Recordemos que siempre algo que esté elevado a la menos 1 va a representar una función inversa. Les voy a explicar un ejercicio sobre la transformada de Fourier en tiempo continuo, en donde tenemos que x de t, que depende del tiempo, va a ser igual a la exponencial de menos a la t, representado por dt. Recordemos que udt siempre va a ser un escalón, por lo tanto su valor siempre va a tender de 0 al infinito. Por eso en esta parte ponemos que tx es igual a jw, que va a ser igual a la integral de 0 hasta el infinito, en donde se va a representar con exponencial a la menos at por exponencial a la menos jwt.
más fácil simplificarlo. Por lo tanto va a quedar A más JW. En esta parte, esto quiere ya ver con la fórmula de la integral del exponencial. Entonces tenemos que va a ser menos 1 sobre A más JW, todo esto por la exponencial de menos T A más JWT. Esta parte es muy sencilla, ya que solamente es la función de la integral del exponencial. Bueno, este es una variable, por lo tanto se saca y va a quedar exponencial de menos infinito, que va a depender de A más JW, menos exponencial de 0 a más JW. En esta parte, recordemos que siempre la exponencial cuando esté elevada a la menos va a ser 0. Y cuando la exponencial es 1, pues su valor va a quedar igual, 1. Aquí vamos a tener un menos 1 y por lo tanto, como resultado final, vamos a tener un positivo. Vamos a tener lo que se sacó como positivo. Y sería el resultado final de nuestra función de Fourier en tiempo continuo.